Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos al Real Estate Entrepreneurs Podcast. No sé cómo se llama eso en español ahora. ¿Cómo le llamamos en español, César? El podcast de los emprendedores de real estate. De bienes raíces. De bienes raíces, ¿verdad? Sí. Es que así el cerebro, sí, pensando en inglés, confunde las palabras. Y hoy, como pueden ver, tenemos un estudio prestado gracias a mi amigo Rafael Cortés. Esta es la segunda entrevista que hacemos, porque ahorita estábamos hablando de que la primera se nos borró y que a lo mejor era mucho mejor que esa nunca hubiese salido al aire, porque estábamos los dos tomando. Sí, yo me acuerdo que teníamos 2 vasos de whisky en la mano. Sí, 2, pero y eso se multiplicaban, porque eran sí, 2 sí. y después no traían 2 más. Pero gracias, Rafael, por abrir tus puertas y invitarnos aquí a tu estudio a hacer este podcast. ¿Y quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Yo soy originario de Yuma, Arizona. Crecí en un pueblo que es frontera con Sonora, México. Entonces, me tocó mirar la diversidad de México, la cultura mexicana con la cultura americana. Entonces, crecí en ese espacio. Ahora, creciendo, ¿fuiste a la escuela ya en México o en Yuma? En México hasta 4º año. ¿De bachillerato? No, de primaria. 4º año de primaria y después me vine a Estados Unidos. Ajá. Ok, sí, en Venezuela, yo soy de Venezuela y le llamamos 4º año es bachiller, ya cuando estás en la secundaria. Ok. ¿Eso es correcto, César? Ajá. Sí, 4º año es la secundaria. Y de hecho después lo cambiaron y era de 1º a 3er año y después 1º y 2º año. O sea, era como que volvía a empezar. Entonces 4º año le llaman a la primaria. Sí, la primaria está. Y ahí fue cuando te mudaste a Yuma. Ándale. De hecho, un pueblito más chiquito que está, o sea, literal cruzando la frontera, que es San Luis. ¿Cómo llegaron Luis, ahí? Arizona. No, pues es que en realidad era fácil cruzar, pues, o sea, de que cruzábamos a México. Me acuerdo que estaba chico, tenía 9, 10 años, se me antojaban los tacos y yo iba solo, cruzaba para México, me comía unos tacos y me regresaba. Wow. Solo. No había tanta restricción, no había tanto ¿No te pedían ID o...? Literalmente, lo único que tenías que hacer es decir U.S. citizen. Yo nací en Yuma, entonces yo soy ciudadano americano, nací en Yuma, Arizona, pero crecí, mi infancia fue en México. Y ya después me vine, como te digo, a la escuela en Estados Unidos. Ok, y entonces viniste aquí a Estados Unidos, hiciste la escuela y después, ¿qué hiciste después de high school? Después de high school me hice bombero, entonces... Sí. Fui al colegio, ahí también en Yuma, Arizona, y me hice bombero. Estuve en el departamento de bomberos varios años. Y pues eso fue una experiencia muy, muy chingona, como decimos en Sonora, ¿no? Porque tenía 19 años cuando entré al departamento de bomberos, entonces estaba bien joven. Y era uno de los más jóvenes en todo el condado. Entonces, lo que hizo eso, yo pienso que me dio una perspectiva diferente, ¿no? En lo que era la responsabilidad de los problemas del día a día, lo que era... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí de bombero? Del 2000, fueron 5 años. Wow, bastante. Sí. ¿Y te gustaba? Sí, me encantaba. Esa era tu pasión. Sí, me encantaba ser bombero. Y de vez en De hecho, cuando todavía, ¿eh? Sí, no Sí. pasas por ahí y ves los camiones como Sí. que, los muchachos están haciendo algo. Me detengo en las estaciones donde estaba yo, nomás Sí. que ya pues a estas alturas ya son diferentes bomberos. Ya son la diferentes, gente sí. salió de ahí. Sí, muchos de ellos ya se retiraron, ya salieron, ya. Y, pero sí, fue una etapa muy, muy suave, una etapa de mucho aprendizaje. Tuve uno de mis capitanes, fue una de las personas que me empezó a abrir la perspectiva en cuestión de pensar un poco más grande y que yo pienso que como emprendedores no es una de las cosas más importantes, tener esa creatividad de imaginación. Wow. Y, a ver, ¿cuánto gana un bombero? Alrededor. Pues... Averaje, ¿no? Porque... Estaba trabajando yo mucho y yo creo que el año estaba como unos 60, ponle. 60,000. Sí, como 60,000, alrededor de 60,000. Y para el tamaño, para la ciudad donde estaba, era un o sea, muy buen salario, ¿no? Para alguien que tenía 19 años. Sí. Y pues no, hubiera sido más inteligente con el dinero. Sí, es una de las cosas que aprendí después. Te lo estabas gastando en otras cosas. Sí, saliendo pues, y... Ándale, exacto. Entonces, de bombero, me acuerdo que te fuiste a los camiones, ¿correcto? Ajá. ¿Cómo fue eso? Cuando estaba ahí, empecé
hablando con uno de mis capitanes, una vez estábamos tomándonos una cerveza, tenía 21, recién 21 años, ¿no? Y estábamos en el Applebee's. Y nos estábamos tomando una Chevy y una cena así normal. Y me dice el capitán, me dice, mira, ¿sabes que tenemos mucho tiempo? O sea, 24 horas donde trabajamos, 24 horas donde no. Entonces, hay oportunidad de hacer un negocio. Y dice, yo quiero hacer un negocio aquí en Yuma. Y ya, pues, o sea, de ahí como que se jaló el hilo y empezamos a hablar de posibilidades, qué se podría hacer. Entonces, salimos con la gran idea, ¿no? De que bueno, esta la generó él, pero dice, "Yo quiero poner una funeraria, porque es un... La gente va para allá, todos o sea, se están muriendo. Todo el mundo se muere, ¿no? Entonces hay necesidades, unas funerarias ahí, en Yuma, ¿no? Especialmente ya... Sí, eso es como que tú conoces a alguien que no se vaya a morir. Sí, exactamente. No, todo el mundo se va a morir, Sí, ese es otro negocio. Ah. Pero el segundo negocio que se puso sobre la mesa ahí fue una compañía de transportes médicos de no emergencia, o sea, de sillas de ruedas y camillas. Entonces, a nosotros en ese tiempo nos sacaban de circulación, una ambulancia con paramédicos y todo eso, nos sacaban de circulación para hacer un transporte de diálisis o un transporte que no era emergencia. Pues entonces está sacando de circulación algo que cuesta mucho para algo que no se necesita. Entonces, Claro. hay vehículos que están acondicionados y todo eso para hacer eso. Entonces, total, ¿no? Que y ahí se me plantó la idea. Empecé a trabajar en lo que era el business plan de ahí, o sea, de esa cena. Y empecé a trabajar en lo que era el business plan, fui al SBA a que me dieran asesoría y fui, o sea, aprendí dos, tres cosas en teoría antes de que me lanzara, ¿no? Pero pues llegó un día donde dije, ¿sabes qué? Me voy a aventar. Me voy a aventar, o sea, yo sé que quiero más, yo sé que traigo la espina, traigo la lumbre esa, ¿no? Y cuando traes, yo pienso que la motivación es prestada, Ricardo. Dura poco, ¿no? La tienes que aprovechar. Esa lumbre que sientes cuando traes una curiosidad de algo, cuando quieres empezar algo, cuando quieres emprender, cuando estás mirando una visión que tú quieres alcanzar, una posibilidad, tienes que aprovecharlo en ese momento porque eso no te va a durar toda la vida. Sí. O sea, no te puedo decir qué tantos casos he mirado a estas alturas donde andan bien emocionados y no toman acción y pasan 2, 3 semanas y ya se les baja ¿sí me entiendes? La fiebre, digamos, por Las eso. ganas. Ajá, entonces a mí me puse en una situación donde pude tomar acción rápido en ese aspecto y pues me embarqué, ¿no? con un vehículo primero. Ya teniendo la responsabilidad esa, no tenía por dónde hacerme. Así es que vámonos para enfrente. Sí, fíjate que está muy interesante eso que estás diciendo, ¿no? Yo le estaba comentando a César lo que es estar líquido, ¿no? Porque él me dice, Ricardo, en el evento vi personas que tienen 3,000 puertas, vi personas que tienen esto. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo, no? Yo le digo, bueno, se puede hacer, pero las condiciones tienen que estar dadas. Y tú tienes que estar listo para eso, para que cuando la oportunidad pasen por enfrente, de una vez te montas y no lo analices mucho. Tienes que analizar el negocio para ver si es bueno o es malo. Claro. Pero si no estás listo mentalmente, económicamente, o bueno, personas como tú y yo a lo mejor no necesitamos estar listos económicamente porque buscamos de donde sea y hacemos que las cosas pasen. Exacto. Pero yo conociendo a César, sé cómo es su metodología de hacer las cosas y él estudia, tiene que tener el dinero aquí, o sea, tienen que estar las cosas como que muy bien planeadas, ¿no? Y le dije, mira, cuando esa oportunidad pasa por enfrente, tienes que estar listo, porque si no estás listo, se te va y después las ganas se te quitan, y tú lo acabas de mencionar. Sí, exacto. Y es algo que pasa tanto, ¿no? O sea, tenemos el espíritu de emprendedor, el espíritu de querer hacer, de querer formar, de creatividad, digamos, ¿no? Pero como te digo, es muchas veces no, al principio nunca, no me importa si pagaste por asesoría, si pagaste por lo que sea, nunca vas a tener todo el plan. No. Claro. No, es más, todavía en las diferentes cosas que nosotros hacemos, tenemos planes, pero los planes cambian. Eso es parte de la descripción del trabajo, ¿no? Como emprendedores. El plan cambia. Hoy, no sé, salió, por ejemplo, nosotros que hacemos mucho texto, que te estaba hablando antes del podcast, si las regulaciones cambian o el texto, tengo que hacer algo, tengo que moverme a otra cosa, porque si no el negocio se me acaba ahí.
Entonces, todo es muy dinámico, las cosas van cambiando, no solamente en el wholesaling, sino en los demás negocios, pues en este caso, el negocio de los camiones, por ejemplo, en el que te metiste tú al principio. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Esa compañía la tuve por 8 años. Bastante tiempo, ¿ah? Sí, entonces cuando todavía estaba en el departamento de bomberos, empecé a trabajar en todo lo que era el plan de negocios, en estructurarme y todo eso, ¿no? Llegó un punto donde ya el departamento me dijo que era un conflicto de interés porque Estabas prestándole más atención sí, o sea, y no es como que yo iba a competir con el departamento, ¿no? Pero de todas maneras, en ética era un conflicto de interés. Entonces, ahí fue donde se me presentó la decisión real, ¿no? De que, ok, ¿le quieres echar para adelante o te quieres quedar donde estás? Sí. Me podía haber quedado donde estaba. De hecho, ya tenía alineado como la carrera de capitán, si me entiendes todo eso. Sí. Entonces, ya sabía más o menos a dónde iba a llegar los siguientes años. Pero tenía, como te digo, tenía esa ilusión, esa esperanza de hacer algo crecer más. Sí. Entonces opté por eso, dejé el departamento de bomberos y me metí de lleno al departamento de NEMT, Non-Emergency Medical Transports. Y eso fueron 8 años. Vendí la compañía esa en el 2014. Fue. Sí. Y cuando la vendiste, o sea, ¿por qué la vendiste? Porque fíjate que me pasó algo muy curioso. Tenía, a los 26 años, 26, 27 por ahí, me hice burnout. Te cansaste. Me cansé, o sea, estaba fatigado. La chispa esa que yo reconocía que tenía de joven, se me empezó a apagar. Apagó. Se me empezó a apagar, o sea, me daba hueva ir a la oficina, Sí. no andaba motivado. Llegó un punto donde crecí la compañía a cierto punto y estaba funcionando, pero ya no quería hacer más, o sea, no. Entonces me di cuenta que hice una de las cosas que usualmente sucede cuando estás empezando cualquier negocio, que es que correteas el dólar. Estás correteando el dólar, estás correteando la compensación para salir del estado de supervivencia, ¿no? Sí. Entonces, después de varios años y autoanálisis me di cuenta de esto, ¿no? Pero fue lo que estaba pasando. Yo entré en un estado de que quería crear algo, entonces me puse en un estado de supervivencia. No tenía sustentabilidad económica y todo eso. Entonces, lo primero que pensé que era buena opción fue el negocio ese. Pero no se alineaba con nada por ejemplo, digamos, de mis valores personales, cosas que me motivaban, que me entusiasmaban, que me podían llevar, que me podían cargar en los tiempos pesados. O sea, nada de eso estaba ahí. Entonces, todo era muy, muy mecánico. Entonces llegó un punto donde empecé a contratar bastantes personas, crecí la compañía. El primer carro, como te digo que me embarqué con un carro, lo compré por $1,500 en una subasta. Wow. Era un carro que parecía cubeta golpeada, ¿no? O sea, pero ya tenía el primer... carro de Ghostbusters. Sí, no, cállate. Ese carro era de lujo comparado con lo que conseguí yo. Pero fue mi entrada. Entonces, cuando me embarqué con la aseguranza. Tenía un pago de aseguranza de $800 al mes y ya estaba tratando de agarrar contratos y todo eso. Entonces, ya tenía una responsabilidad. Pero el pago del carro, no empecé con un carro así buenísimo, ¿no? Claro. No tenía staff, no tenía oficina, estaba trabajando en un departamento porque para ese entonces me vine para Phoenix, estaba en Yuma, y me vine a Phoenix a buscar contratos acá. Cuando dejé los bomberos, me puse a... Ya va, un momentico, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Cómo fue esa transición de tú decir, voy a dejar mi pasión, que es ser bombero, y ahora voy a entrar en esta aventura que es ser empresario? Buena pregunta, ¿eh? Para mí siempre ha sido la curiosidad. La pregunta el contexto del what if. ¿Qué tal si hiciera esto? Y si funciona. Y si funciona. Y si las posibilidades me pintan este otro camino. Entonces, para mí la tentación de crear algo propio fue mucho más grande que lo que ya conocía. Entonces, sí. me senté en un espacio y, como te digo, estaba en mis low 20s, ¿no? Pero me senté en un espacio donde dije, ¿sabes qué? Estoy mirando el resto de mi vida aquí. Estoy mirando los siguientes 20 años ya los tengo aquí. O sea, va a ser esto repetitivamente. ¿Sabes que me pasó algo parecido? Yo estaba en el Navy y ya venía mis 4 años de mi primer servicio y yo sabía que habían posibilidades afuera,
que era irme a trabajar en barcos o en industria petrolera, esas cosas, ¿verdad? Y yo miraba a las personas que estaban ahí adentro y yo decía, si yo me quedo aquí, mi vida en 20 años más va a ser como la de ellos. ¿Será eso lo que yo quiero? Y la respuesta era no, porque no me gustaba cómo vivían. Eran esclavos, ya estaban cansados mentalmente. Una persona de 36 años, 37 años se sentía vieja. Sí. Dicen, I'm old. What do you mean you're old? 36 años, 38 años. Entonces yo dije, ese no soy yo. Sí. Yo no puedo estar aquí 20 años y sentirme cuando tenga 40 años viejo. Dije, no, esto no. Y me salí, me fui de ahí. Pero por eso te hago esa pregunta, porque puedo ver cómo tú puedes ver el resto de las personas que tienen 15 años, 20 años como bomberos y los analizas cómo viven ellos y tú dices, ¿será que eso es lo que yo quiero hacer? Sí, entonces se convirtió en esta historia muy, muy cíclica, ¿no? Y yo dije, ¿sabes qué? Pues como te digo, me dio la curiosidad de ver qué es lo que podía hacer. Si apostaba en mí, no si apostaba en lo que yo podía crear. Ahora, al momento de hacer la transición fue mucho más difícil de lo que pensé. Estoy diciendo, dejé los bomberos para seguir agarrando ingresos en lo que creaba la compañía. Me metí a trabajar en construcción, tenía historial en construcción. Cuando estaba en la high school venía y trabajaba en Phoenix en trabajos de framing, concrete y todo eso. Entonces he trabajado desde los 14 años. Y me metí otra vez a eso. Entonces me iba a trabajar a las 3 de la mañana, regresaba al departamento que había rentado a la 1 de la tarde y empezaba a trabajar en lo que eran spreadsheets, lo que eran business models, lo que eran gráficas, lo que eran entender cualquier aspecto del negocio. Entonces así estuvo esa transición y fue muy pesada. O sea, hubo muchos tiempos donde dije yo, ¿sabes qué? Pues chinga madre, ¿qué estoy haciendo? Claro. ¿No tenías dinero guardado en aquel momento? No, o sea, todo me lo había gastado la mayoría, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces sí fue un espacio muy apretado. Pero yo me puse en contra la espada y la pared, digamos. ¿Sí me entiendes? Quemaste los botes. Sí, o sea, dije, ¿sabes qué? Ya estoy aquí. O sea, no tengo otro lugar para dónde darle. Me puse en una posición dura. Entonces, ahora lo que tenía que hacer era salir, ¿no? Entonces, para entonces también empecé a armar una familia y fueron bastantes elementos que sucedieron durante un periodo de como un lapso de un año y medio. Entonces, muchos movimientos de drásticos, ¿no? Cambios en mi vida. Y pues, hay una frase, ¿no? Mexicana que es o te aclimatas o te aclichingas. Sí. Entonces yo me aclimaté. Sí. Sí, pero o sea, me puse en esa posición y eso me ayudó, ¿no? A lo que voy es de que no es tanto el mérito, sino yo pienso que si hubiera tenido una posición más cómoda, digamos, a lo mejor no hubiera querido hacer todo el trabajo que tenía que hacer, ¿sí me entiendes? Yeah. Pero quemé los barcos, hice cosas que probablemente no son lo más recomendables, pero funcionaron para mí, pues. Sí, porque yo puedo ver como una persona como tú puede ser exitosa en la adversidad. Y entonces uno a veces crea adversidad. Yo soy igual. Yo me arriesgo al 100. O sea, yo no... Para mí, eso de let's play it safe, eso para mí no existe. Sí, no. Yo voy con todas las monedas. Vamos, all the chips are in. Y apuesto en mí. Entonces, y si pierdo, ok, perdí en estas, voy a ver cómo hago en la otra vuelta. Exacto. Entonces, muchos de nosotros que estamos en este mundo en el que estamos hoy día, operamos muy parecido en cuanto a el riesgo que tomamos, ¿no? Sí. La tolerancia al riesgo también. ¿Cuál es la tolerancia al riesgo? Sí, exacto. Y hay una idea que no es muy común, ¿no? Pero la mayoría de las personas, nosotros, por ejemplo, como dueños de negocio y estamos queriendo crecer y todo eso, entonces entendemos que la ilusión de la seguridad del trabajo, la seguridad del ingreso, es una ilusión y es frágil. ¿Okay? Por ejemplo, las personas que se quedan en el espacio del empleo lo consideran como algo, job security, como seguridad de trabajo, pero en realidad, o sea, si te vas a corporaciones, si te vas no hay ninguna seguridad. No hay seguridad, es algo muy frágil, es algo muy delicado. Yo pienso que al final del día, si quieres navegar a tu ritmo, digamos, el sentido de tu vida, tienes que tomar riendas, ¿no?
tienes que tomar responsabilidad acerca de tus resultados, tienes que tomar responsabilidad de tu camino, cuál es tu pasión, cuál es tu propósito, qué es lo que quieres hacer, qué impacto quieres crear en tu entorno, ¿no? Es una de las cosas más importantes para considerar, yo Entonces, tuviste tu compañía de camiones, duraste 8 años, la vendiste. ¿Qué hiciste después? Cuando todavía tenía la compañía, los primeros 4 años estuvieron bien pesados, pero el último la vendí. Teníamos un fleet de alrededor de 30 vehículos, 46 empleados. Entonces crecí la compañía de yo solo, donde era el janitor, el dispatcher, el limpiavidrios, el mecánico, todo. Te ponías todos los sombreros. Y o sea, la pude crear, agarré contratos estatales, llegó un punto donde teníamos muy buenos contratos, entonces se valorizó la compañía y la pude vender, ¿no? Pero en el transcurso de eso, empecé a hacer, llegué a un punto donde tenía cierto capital, ¿no? Armado, digo, pues, ¿qué hago? O sea, no, ya estaba mirando para enfrente. Me di cuenta cuando me empecé, como te digo, que me gasté, que me perdí la motivación y todo eso, y dije, ocupo algo más, no soy yo. Entonces, no sé, tener el sentido de la curiosidad y de algo más, o sea, la rasquera, ¿no? Y más cuando tienes 20 y tantos años, o sea, es una edad donde es muy fácil sentarse y crear fragilidad o abrirte para otro camino donde puedes crear, ¿sí me entiendes? Entonces yo tomé eso, ¿no? En el transcurso total empecé a hacer inversiones de bienes raíces. Me aventé mi primer fix and flip. ¿Cómo descubriste las bienes raíces? Un amigo me invitó a una clase de QuickBooks. Y pues dije, QuickBooks para accounting tiene sentido con la compañía, ¿no? Y para entonces estaba haciendo también mi bachelor's en Applied Management, Business Management. Entonces, o sea, todo tenía sentido con lo que estaba aprendiendo en ese entorno. Entonces, ahí cuando fui al entrenamiento de QuickBooks, conocí a otro camarada que me empezó a hablar de real estate investments, era Fix and Flipper. Y que empezamos a hablar del chart of accounts y cosas así, ¿no? Entonces él ocupaba algo diferente para lo que sea. Entonces ya le pregunté, ¿qué haces? No, pues hago fix and flip. Él también me comentó de wholesale. Entonces me hizo 2, 3 cosas, me indicó a 2, 3 podcasts y pues de ahí empecé a jalar como yo hilitos. Y sí, o sea, una vez que me di cuenta del potencial, ¿no? Que del vehículo que es bienes raíces, ya no, olvídate, o sea, se me olvidó el dolor de cabeza que traía por transportes y todo eso y empecé a crear esa ilusión otra vez. Ahora estás cambiando industrias, estás cambiando... ¿Encontraste algo que te llamaba la atención? Sí, porque lo que me pasó fue que entré en el espacio donde la compañía se manejaba relativamente sola, pero no sentía que estaba ayudando, contribuyendo, ¿sí me entiendes? Había algo ahí que ya no te cuadraba. Ajá, que no me cuadraba. Total que ya empecé a hacer bienes raíces y me di cuenta que, por ejemplo, una de las cosas más importantes es el tiempo. Entonces ahora, a estas alturas, protejo más mi tiempo que lo que protejo el ingreso. Así como se oye de extravagante, ¿no? Pero yo pienso que cuando hacemos eso bien es porque tenemos las prioridades alineadas. Y bienes raíces es una de las cosas que me dejó hacer eso, porque empecé a mirar ganancias, ¿no? Bueno, las primeras fix and flips me las aventé, casi salía tablas. Sí. Pero aprendiendo. Pero no aprendí. Entonces se me abrió la perspectiva para diferentes cosas y dije, no, ¿sabes qué? Sí puedo. Entonces estaba mirando personas que estaban bateando bien duro. Y dije, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Claro. Y así. Entonces de ahí me fui, agarré asesoría, entonces me conecté con personas que ya tenían mucho más experiencia que yo y me empezó a ir bien en ese espacio. Al último, no al último, pero consecuente me enfoqué más en lo que era el área de wholesale y escogí mi niche. Tu carrera. Sí. ¿Cómo diste con Sean Terry? Una de los podcasts que me dijeron fue... ¿Era Flip to Freedom? No, fue la de Todd Toback en San Diego. Ok. Entonces, escuché a Todd Toback y en uno de los primeros episodios él entrevistó a Sean Terry. Y Sean Terry pues comentó que era de Maricopa, que estaba en Phoenix. Dije, pues este güey es de aquí. Vamos a apuntarme para su mailing, email list. Y yo vendí me apunté para la email list de él. Eventualmente él mandó un correo donde andaba buscando a alguien para acquisitions.
Yo para entonces estaba escuchando su podcast, había cerrado yo creo que 2 o 3 deals de wholesale. Escuchando el material, pues familiarizándome y así. Y eran deals chicos, ¿no? Pero dije, esto vale la pena aprenderlo bien. O sea, es algo que se puede... Se puede crecer. Que se puede crecer. Entonces, total, entré, metí una aplicación, a los, no sé, 6, 8 meses me llamó, me miré con él en la oficina y entré trabajando como acquisitions para Sean. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años, abajito de 3 años. Ok. Abajito de 3 años. Y de ahí entonces ya transicionaste a hacer tu propia operación. Sí, entonces ya, pues, o sea, después de eso, ya cuando me salí, tenía la compañía registrada porque ya había hecho deals antes y eso, pero no estaba activa. Pues cuando estaba con él. Después me abrí a hacer mi propia operación donde me clavé más en fix and flip, en wholesaling mucho. Entonces empecé a diseñar el modelo de negocios donde se puede... yo no quería estar haciéndolo todo el tiempo, pues. ¿Sí me entiendes? Entonces ya para ese entonces tenía la mentalidad de empresarial en contraste al hustle. ¿Sí me entiendes? Sí, yo soy igual. Yo puedo hacer bien los acquisitions, dispositions, pero para mí es construir una empresa, no es estar yo ahí haciendo... no quiero que la empresa dependa de mi habilidad. Exacto. Sino de la gente que está metida ahí y que ellos hagan que eso corra solo. Alguien me estaba preguntando anoche en el meetup que qué era lo que yo hacía ahora. Y yo le digo, esto es lo que yo hago. Venir a eventos, hablar con gente, hacer podcast, crear contenido. Pero yo no recuerdo la última vez que yo hablé con un seller o la última vez que hablé con un buyer. No recuerdo, la verdad. Puede ser que haya sido meses atrás. Y si lo hice fue porque estaba ayudando a los muchachos que están en el equipo a que agilizaran el proceso. Y es como por dar el ejemplo también de que yo lo sé hacer también. Sí. ¿Verdad? Hay que liderar desde el frente, pero no necesariamente lo tengo que estar haciendo yo todo el tiempo. Sino exacto. Es más como una clase. ¿Cómo luce tu operación hoy día? Porque estamos hablando que ya... ¿cuánto tiempo llevas ya de Real Estate Investor? Pues empecé... Los primeros proyectos que me aventé fueron en 2009. Oh, sí, ya tienes tiempo. Ya. Sí, entonces 2009. Entonces me metí de lleno a wholesale alrededor de 2012, 13. Ajá. Pero estaba haciendo fix and flip antes de eso, pues. Entonces, ya tengo bastantes años en lo que es bienes raíces. Entonces, de hecho no fue ni transición, porque todavía tenía la otra compañía cuando empecé a hacer esto, pues. Entonces, al momento de venderla, la decisión en realidad no fue... No fue difícil. Sí, dije, ya, gracias a Dios, ya estoy alineado aquí, ya puedo hacerlo. Sí, habías encontrado algo a lo que te habías movido y sencillamente eso ahora te estaba atrasando. Y es algo, fíjate, esto es algo muy... que yo me hice esta pregunta, ¿no? Algo que sale mucho cuando estás hablando con alguien acerca del espacio de bienes raíces, ¿no? Ya sea tradicionales o inversiones, lo que sea. Pero es que no me gustan los bienes raíces, no me gustan las transacciones, no me gustan. No, pero yo pienso que es importante pensar en el vehículo, el tipo de vehículo que es. ¿Qué libertad te va a dar este vehículo para hacer lo que sí te gusta hacer? ¿Sí me entiendes? Entonces a mí es algo que me dio una plataforma para yo poder, por ejemplo, meterme otra vez a la escuela, agarrar las maestrías que quería agarrar. O sea, me dio esa libertad, pues. ¿Sí me entiendes? Me dio esa libertad, me dio la posibilidad de incrementar mi ingreso y de todo lo que viene con eso. ¿Sí me entiendes? Entonces son muchas cosas que el vehículo en sí me ha facilitado. Entonces hay muchas maneras de jugar en el espacio de bienes raíces sin tener que estar atorado, como lo estamos haciendo nosotros. Yo lo veo igual. O sea, por ejemplo, este estudio, mucha gente dice... Todo se conecta. No, y uno dice, ok, el podcast tiene que generar dinero para el estudio. Sí. Lo que te generó el dinero para el estudio no fue el podcast, fue o tu educación, o fue los wholesale fees, o fue un flip que hiciste. Exacto. El dinero vino de algo de eso que ya estás generando. Sencillamente hiciste una inversión ahora en crear tu propio estudio. Y bueno, el podcast sí genera dinero en algún momento, pero es muy indirecto, ¿no? Es muy difícil decir, me gané tanto dinero por mi podcast, a menos de que tú cobres por eso, que hay gente que lo hace, pero no es lo normal. Sí, es una manera indirecta de trabajar en el mismo espacio. Pues. Sí. Por ejemplo,
todo el contenido que armamos, todo lo que ponemos en los canales de YouTube y todo eso, genera audiencia, ¿no? Genera opiniones, genera personas que te empiezan a seguir, genera personas que se agarran un deal y se sienten cómodos contigo, te van a marcar, van a hacer un JV agreement, algo así. O sea, hay maneras de colaborar. Se crea afinidad. Ajá, entonces hay muchas maneras diferentes de trabajar en el mismo espacio. ¿Cómo luce tu operación de real estate hoy día? Tengo dos. Entonces, tengo un brokerage, entonces tengo agentes tradicionales. Y la segunda es Pulse Capital, que es mi compañía de wholesale. ¿Y te gusta el brokerage? Sí. Sí me gusta porque es una manera... lo miro como algo adicional a mi compañía de wholesale. Entonces, y por la simple y sencilla razón de que estamos generando... estamos haciendo mucho mercadeo para generar leads, ¿no? Okay. Entonces, cuando llegan, si eres una compañía, y esto es importante, ¿no? De aclarar, si eres una compañía que todavía está haciendo solamente la oferta de wholesale, te vas a quedar atrás muy fácil. Entonces, tienes que tener un sentido de diversificación en cómo estructuras los deals. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 maneras, ¿no? La primera, obviamente, es el wholesale. La segunda es un option. La tercera es un creative financing. Y la cuarta, agarramos los listings y los ponemos bajo el brokerage. Entonces, lo que es mi wholesale company le pasa negocio pues, al brokerage también de ahí. Pues. Entonces, como te digo, una se nutre de la otra. Entonces van creciendo. El negocio de wholesale, mi compañía de wholesale, ahorita tengo... arriba estoy yo como CEO, tengo un director de operaciones que él se encarga de manejar al equipo. De hecho, ahorita precisamente está en un managers meeting. Entonces está el director de operaciones. Tengo un lead manager que se encarga de manejar todo lo que es sourcing de los leads. Toda la generación de leads, ella se encarga de eso y tiene un equipo bajo su mando. Entonces ellos se reportan con ella se reporta con el director de operaciones. De ahí me voy a acquisitions. Acquisitions, tengo un manager y él tiene reps. Los reps se reportan con él se reporta con el director de operaciones. Y igual en dispositions. Y hay un reps, hay transaction coordinators, y ellos se reportan con él y él se reporta con el director de operaciones. Entonces yo tengo la facilidad de hablar es mi gatekeeper él. Tengo la facilidad de hablar con él a cuestión de los Key Performance Indicators, status, qué pasó en los últimos días de la semana pasada. Entonces tenemos juntas de operaciones él y yo, y ahí es donde hacemos estrategias, ¿okay? ¿Qué está funcionando, qué no está funcionando? Entonces es una manera muy activa de estar en el negocio, pero no me quita todo el Sí, no estás esclavo del negocio. Ajá, no soy esclavo del negocio. No estás esclavo del negocio. Y tú me estabas, antes del podcast, me estabas diciendo que hacías de 10 a 12 deals mensuales en averaje. Sí. ¿Cuál es el averaje de un assignment? Depende, ahorita nos subió, estamos como alrededor de 38. Es bastante, o sea, que estás hablando que son casi $400,000 al mes en assignments. Sí, en assignments. Ahora también hay deals que entran y que son de 10, que son de 15. Sí. Ahora el promedio nos subió porque acabamos de cerrar 2 deals que estaban altos, uno de 86, otro de 70. Sí, esos deals te mueven los números. Ajá, te mueven mucho los números. Pero si te pones en un espacio donde, no sé, constante, alrededor de los últimos, digamos, 3 años, ponle un promedio de 25, ¿no? Por deal. Ahorita, como te digo, han subido en los últimos meses, pero si estiro la línea de tiempo, estamos más o menos un sólido 25. Entonces, que es un número que no lo agarras en una venta tradicional, o sea, muy, muy seguido. ¿Y aproximadamente cuánta gente forma parte de tu equipo? Tengo 8 cold callers, incluyendo mi lead manager. Es un acquisitions manager y 2 reps. Tenemos un dispo manager. Y de hecho, el director de operaciones es el dispo manager, él se encarga de hacer dispo también. Okay. O sea, tiene 2 sombreros. Sí. Y hay un rep también de dispo que le ayuda a él y un transaction coordinator. O sea, que estás hablando que son como menos de 20, pero sí, son como sí, entre 15 y 20 por ahí. Sí, entonces el equipo que está en casa, digamos, y todos son virtual, pero en casa es mi acquisitions, los 3 acquisitions están en Yuma, ellos precisamente. Okay. Y esto es a side note, ¿no? Pero me ha dado muy, muy, muy buen resultado contratar o traer personas al equipo que tienen background en fire o police.
Porque son troubleshooters. para acquisitions. Sí, y saben, saben cómo convencer a la gente. Sí, o sea, se presta, ¿no? Lo que es las behavioral tendencies Wow. and strengths. Y Entonces, en verdad, ellos no son VAs, ellos son team members sí. que parte de ellos están en Estados Unidos. Sí, mis VAs son lead manager y los co-callers, todos son VAs. Ya. Y transaction coordinator, perdón. Sí, nosotros cambiamos todo eso. Nosotros ahora nuestros VAs son todos. Acquisitions, dispositions, todo. Todo es afuera, o sea. Sí. Y el pay structure cambia completamente. Sí, sí. Pero está muy interesante que tus acquisitions están ahí en Yuma. ¿Y dónde está tu dispo? La gente de dispo. Mi dispo es mi director de operaciones. Él viene aquí a la oficina, él está aquí en Phoenix. Está aquí en Entonces, él y yo trabajamos side by side, como quien dice, Ya. ¿no? Él está aquí, Transaction Coordinator está en las Filipinas. Ok. Y la dispo rep que está en Yuma también. Yeah. Ok. ¿El futuro tuyo cuál es? O sea, ¿hacia dónde vas ahora? ¿Cuál es tu enfoque? Por ejemplo, los próximos 5 años. No, yo pienso que también tenemos la oportunidad, ¿no?, de escoger los dolores de cabeza. Yo ahorita siento que la compañía está generando bien en todo el mundo. Es un proceso muy, muy metódico el que ya está. Predecible, sí. Ajá. Entonces, me gusta ese modelo. Quiero mantener ese modelo como está. No me interesa, o sea, Crecerlo más. crecerlo, sí. explotarlo, porque cuando creces también crecen los dolores de cabeza. Y entonces se crean problemas nuevos que no existían antes. Sí, exacto. Entonces, tengo otra compañía que se llama CEO Pulse y esa es mi practice de Organizational Psychology. Entonces, ahí es donde hago coaching y consulting para negocios. Tengo una rama también donde hago educación para wholesale. Entonces, tengo cientos de estudiantes por todo Estados Unidos donde enseño cómo crear una compañía y hacer wholesale. Entonces, ese lado yo pienso es el que se lleva mi enfoque personal. Ahorita es crecer eso en los próximos 2 años y más que nada me da la oportunidad de hacer el impacto que quiero hacer. ¿Sí me entiendes? Cuando tienes la posibilidad de ayudarle a alguien a cambiar su entorno, eso para mí, ¿sí me entiendes? Sí, mejorar la vida de otra persona. Sí. Y lo interesante es de que me he dado cuenta, ¿no?, de que mientras menos me enfoco en el dólar, que es lo primero que estaba correteando al principio, mientras menos me enfoco en el dólar y más me enfoco en el impacto, el dólar crece más. El dólar crece más. Sí, porque estás viniendo de un lugar de servicio. Sí. Yo también pienso igual. Yo por muchos años buscaba el dólar. Sí. Y tengo que hacer 100,000, tengo que hacer 200,000, tengo que hacer 1,000,000. Y era un número, ¿no? Siempre era un número. Y ahora no es así. Ahora es ¿a cuántos de ellos voy a ayudar? Especialmente en mi equipo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, llevar un acquisitions agent que está en mi caso están en Venezuela, que ganen miles de dólares al mes. Para ellos eso es... ¿cuántos? Miles. ¿Cómo es eso? El sueldo en Venezuela son $20 al mes. Un profesional gana $20 al mes. Es increíble. Y uno de las personas de mi equipo, hay algunos que ya están en miles. ¿Me estás entendiendo? Y tienen 23 años, 22 años. Entonces, ¿qué más los puedo ayudar yo a ellos a que surjan más? Sí. Entonces, eso en retorno me genera mucho más a mí, pero no le tengo un número puesto. Pongo números en cuestiones de hacer KPIs para poder hacer el reverse engineer. Sí. ¿Verdad? Que es decir, ok, si queremos llegar a, no sé, 3 millones en assignments, tiene que pasar todo esto. Exacto. Porque es bien predecible, como tú dices, sabes cuánto marketing meter. Y yo estoy en una, más o menos, estamos muy parecidos en cuanto, es más, te estaba diciendo en el podcast que las operaciones hasta se parecían. Sí, exacto. O sea, hay cosas diferentes. Porque no habíamos entablado en ese... Nunca habíamos hablado de eso. Sí. Pero yo la estoy viendo y es como que, oh, wow, la mía se parece mucho. Aunque la parte de lead management con acquisitions, para mí es una sola. Lo tengo dividido en 3. Lead management y acquisitions, transactions en el medio y dispose al final. Ahora, la parte de transactions, ¿sabes cómo genero ingresos ahí? El Transactional Coordinator, nosotros en todos nuestros contratos ponemos que tengo una compañía que se llama Transactional Coordinating Services LLC. Ellos trabajan para esa compañía. Entonces, todos los contratos, el comprador final paga un fee de $597. Y así es que los Transactional Coordinators generan ingresos.
Cuando, por ejemplo, anoche en el meetup en donde estábamos, muchos me preguntaban, ¿cómo haces con el Transactional Coordinator? Y le digo, es muy sencillo. Si quieres yo te hago el Transactional Coordinator a ti, no te va a costar nada a ti, Le va pero a a tu costar al end buyer. buyer, sí. ¡Wow! Sign me up, ¿verdad? Entonces creé como que una línea nueva. Sí. Y entonces yo les doy compensación a ellos también, basado en todos los contratos que se están generando ahí. Entonces creé, y eso lo saqué de un amigo mío que en un mastermind, él dijo, ¿quién quiere hacer un extra de, no sé, $100,000 al año? Y obviamente todo el mundo Sí, todo levanta el mundo la levanta mano. la mano, sí. Entonces él explicó la fórmula y fuimos como 2 o 3 que la implementamos. Entonces, habemos 2 o 3 que salimos de ese mastermind en donde estamos haciendo ese mismo. Sí. Te lo digo porque ya tú tienes la gente. Entonces, solamente poner ese lenguaje en el contrato te genera $597 al mes por cada, o 397, el número que sea que, Sí, sí, sí. que tú quieras cobrar. Eso sí, la gente necesita saber cómo hacer un transactional Sí, coordinator. tienen que Porque si saber no, trabajar. o sea, y esa parte no es tan fácil, especialmente cuando hay affidavits y buscar gente que está perdida, todo eso lo hace Sí. esa gente. Entonces, tus próximos 5 años es solidificar esa operación, crecer el CEO Pulse, que es donde estás ahorita bastante inmerso, Sí. y ayudar a tus estudiantes, básicamente. Sí, es uno de mis enfoques ahorita que traigo más grande. Entonces, tengo años haciendo consultoría de uno a Educación, uno, ¿no? sí. Educación y asesoría, perdón. Y de uno a uno, pero no... Cambia mucho la dinámica cuando empiezas a hacer asesoría en grupo. Entonces, la habilidad de impactar a más personas es más... o sea, se vuelve más real, pues. ¿Sí me entiendes? Y se me hace increíble. O sea, lo que, por ejemplo, yo me pongo a pensar qué es lo que cuáles son las dudas que yo tenía cuando iba empezando. Cuando iba a lanzar el primer negocio de transporte, ¿no? que fui al SBA y me dieron literalmente me dieron un template, que eran, estas son las preguntas de un business plan, ve, llénalas. Pues yo de ahí me fui, pero de ahí en fuera no tenía nada en qué apoyarme. O sea, en muchas de las cosas que se trabajan no son en el lado pragmático, no son en el lado de los números, de las spreadsheets, de todo eso. Es en el lado del mindset. Entonces, poder trabajar Ahí es donde falla el 99%. ese lado, y ese es el 80% del juego, yo pienso. Yo creo que hasta el 90%, porque Hasta el es que 90. para esto no se necesita ningún tipo de talento. O sea, Sí. Se necesita educación, porque sí hay que educarse. Hay que aprender cómo analizar una propiedad, hay que aprender cuál es el 70%, todas esas cosas que es lo básico del wholesaling sí. o del real estate investing, bien sea fix and flips o lo que sea, tiene que haber una fundación. Pero fíjate que eso que tú dices es cierto. Yo tuve un estudiante que muy inteligente, pero él era su mayor enemigo. Mira, hasta que consiguió un assignment y todo, y él todavía no creía que eso Se podía monetizar. que eso se puede monetizar. Yo le dije, cobraste un cheque, no entiendo, o sea, ¿qué más quieres ver? O sea, no sé. Y fue y se buscó un trabajo. Entonces, ahorita tiene un empleo y me llama, me envía un texto, me dice, Ricardo, estoy en este nuevo trabajo, te quiero dar las gracias por el entrenamiento que hiciste conmigo en wholesaling. Todo lo que me enseñaste lo estoy aplicando aquí en el trabajo. Y yo digo, pero ¿por qué no lo hizo En wholesaling. para él? Sí, exacto. Y es como que ya yo ni me pregunto eso, porque digo, bueno, cada persona tiene su... Yo pienso que llega un grado a veces donde el estrés se puede, y más que nada el miedo, ¿no? El miedo a aventarte solo es una de las cosas que puede ser una de las barreras más grandes. Sí. Ahorita esta semana precisamente, un estudiante que ya tiene como un año conmigo, al principio, digamos que al segundo mes me dijo, había amarrado contratos, pero había perdido 2, entonces estaba demoralizando. Y al principio de nuestra conversación le dije, dame 90 días. Entonces sigue el proceso, ¿no? Entonces ya te la sabes, o sea, que es algo metodológico, ¿no? Entonces tienes que darle tiempo para que funcione. Entonces le dije, y me dice, yo pienso que esto no es para mí, que no aquí, no allá.
Entonces, no me tomó mucho, ¿no? La conversación, porque él todavía no se caía del barco, todavía no se aventaba al vacío, ¿no? Pero ya estaba a punto. Le dije, mira, ¿sabes qué? Tú me prometiste 90 días. Dame los 90 días. Tú me prometiste 90 días, entonces dijiste que ibas a trabajar conmigo 90 días y vamos a trabajar el proceso. Y ya para entonces, o sea, ya había pagado las fees, ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces era cuestión de que él internalizara lo que internalizara. estaba aprendiendo. Entonces hay una diferencia, ¿no? en estar interesado a estar completamente inmerso, comprometido a lo que estás haciendo. Es una diferencia muy grande. Me interesa hacer wholesale, me interesa hacer deals, me interesa hacer Eso, ¿sabes qué? Me estás dando una buena idea porque sí se debería hacer como un survey. Sí. Eso se le llama en español una encuesta. Una encuesta en donde uno haga la pregunta a un estudiante, ¿estás interesado en hacer wholesaling? Sí. ¿Estás dispuesto a hacer wholesaling? ¿Estás comprometido a hacer wholesaling? ¿Estás comprometido? Y que piensen bien si de verdad están comprometidos o no. Y esa fue la pregunta que yo le planteé a él, ¿no? Entonces, o sea, estás operando como una persona que le interesa hacerlo. A mí me interesa hacer un chingo de cosas. A mí me interesa irme hiking todos los fines de semana, me interesa ir a la playa pero estoy comprometido a hacer algo más, estoy comprometido a hacer un impacto, ¿no? Entonces, cuando te comprometes a hacer algo, es sí o sí o ya. Es un espacio muy diferente. O sea, tú mismo si estás interesado, cualquier novela, cualquier Netflix, cualquier cosa te va a quitar tu plan. ¿Sí me entiendes? Pero si estás comprometido, todo eso ni lo volteas a ver. Total, que tuve esa conversación con él. Pasaron otras 2 semanas, vendió uno de los primeros contratos, un contrato chico de $7,500 por ahí, creo. Esta semana me mandó un mensaje el jueves. Déjate lo enseño. Pero es este texto me lo acaba de mandar. ¿Eso fue lo que le entró? Eso fue lo que le entró. ¡Wow! No voy a decir el número, pero es un número largo de 6 figuras. ¿Sí me entiendes? Múltiples. Y ahora, Múltiples, y ahora ¿cuál es Entonces, cuál es el approach ahora? Porque es un número considerable. es un game changer. Cuando te pega algo así, es imposible no creer. Es imposible. Yo nunca he hecho un assignment así. Fíjate que ese es más grande de los assignments que yo he hecho. Yo no, o sea, yo nunca he llegado a ese número. Sí he hecho assignments de 6 figuras, pero no Yo así. también, pero yo no he llegado a ese número. Exacto. Entonces, pero cuando te llega algo así, o sea, y tuvimos una plática y lo primero que me dijo fue gracias por no dejarme que me saliera a los 2 meses. Le tienes que dar tiempo, te tienes que comprometer a hacer las cosas y le tienes que dar tiempo de que funcionen. Y no compararse con otras personas. Son 2 principios muy básicos. Y no compararse. Sí, cada quien tiene su historia de éxito, ¿no? Y si vas a mirar Instagram, si vas a mirar todo, o sea, todo lo que es redes sociales, vas a mirar, como decimos en Sonora, muchas mamadas, ¿no? que son el frente, son las highlights de lo que está pasando. Pero detrás de eso hay trabajo, hay noches donde no duermes, hay momentos donde tienes miedo porque piensas que vas a fracasar. Y te quedas sin dinero. Y hay momentos que te suben a la luna, hermano. Sí. ¿Sí me entiendes? Ese es un momento de la luna, porque sí. En verdad que eso yo he hecho assignments grandes, pero Sí. Eso le cambia la vida a alguien. Exacto. O sea, y es algo tangible, es algo real. Entonces, cuando tienes mi motivación para hacer lo que voy a hacer, o sea, durante los próximos 3 años, es eso, ¿no? Es poder plantar esa semilla en las personas. Sabes que si no sé, pasan 10 años y sé que tuve algo que ver en la mejora de alguien, eso para mí me llena, ¿sí me entiendes? Entonces, tenemos diferentes niveles de necesidad, tenemos niveles financieros, tenemos niveles emocionales, tenemos niveles éticos y profesionales. Entonces, esto es una de las cosas que me llena mucho, pues, a mí. Wow. Bueno, Rafael, muchas gracias por esta entrevista, por dejarme usar tu espacio y tu estudio, que es bien bonito. Anytime, bro. Los que estén aquí, los que vengan a Phoenix en algún momento, Rafael, sé que le abre las puertas a mucha gente. Siempre. Envíenle primero un mensajito, pero él con mucho gusto los recibe por acá y vengan a disfrutar de este espacio que tiene Rafael aquí, que está bien bonito. Lo voy a tomar videos a toda la oficina para que lo vean. No se olviden, Attend Growth el 24, 25, 26 de junio 2022. Los espero ahí. Tenemos
un montón de gente. Yo invité a Rafael, pero no sé, en verdad no sé qué pasó. Nunca terminamos de hablar sobre ese evento. Pero en verdad que sí me gustaría hacer un evento contigo en español y con otros que andan por ahí que también, porque nuestra comunidad no hay suficiente gente sirviéndola. Darlo por hecho. Y tenemos que ponernos de acuerdo con eso. Y lo mismo hablé con Carlos y con otros. Le dije, vamos a hacer algo en español porque todo es inglés. Y hay mucha gente hispana que quiere aprender, que tiene los medios para aprender, pero sencillamente no hay la guía porque no hay suficientes de nosotros por ahí mostrándoles el camino, ¿no? Así que bueno, gracias. No te olvides de compartir este video. Enséñaselo a todos tus amigos, a tu abuela, a tu abuelo. Me gustaría que nos envíes un mensaje. Si tienes alguna pregunta, ponla, que con mucho gusto la vamos a poner en los comentarios. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.